Vamos a viajar a una ciudad que se encuentra a 4.800 kilómetros de esta usina. Quiero arrancar por spoilearles que estamos a punto de recibir a una de las estrellitas de este congreso. Él es profesor de liderazgo público en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. Fue alcalde de la ciudad de Medellín y fue gobernador de Antioquia. Durante su mandato puso en agenda el desarrollo social y urbano, liderando iniciativas innovadoras que han sido clave para transformar la ciudad y para mejorar la vida de todos estos habitantes para siempre. Pero por sobre todo, creo que quien estoy por presentarles ha sido un líder que ha empujado un caso de éxito, uno de los primeros, que le ha dicho al resto de Latinoamérica que la integración social urbana es posible. Démosle un fuerte aplauso a Sergio Fajardo. Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar acá con ustedes, venir desde Medellín, desde mi país, desde Colombia, a compartir la experiencia que construimos muchas personas durante mucho tiempo. Esto que les voy a comentar tuvo su origen hace 23 años, cuando un grupo de personas en la ciudad de Medellín tomamos la decisión de participar en política. Pero voy a hacer una pausa en este momento para quitarme este saco, porque esta era la parte elegante de mi presentación con el saco, para que vieran la elegancia de Colombia, pero me lo voy a quitar para poder explicar, porque yo como profesor me queda muy difícil con este atuendo hablar. Entonces meto acá, exacto. Muchas gracias. Un segundito. Sí, claro. Ahora soy yo. Bueno, no voy a volver a empezar. Lo que quiero decirles es, hace 23 años un grupo de personas en Medellín, de diferentes sectores sociales, de las organizaciones sociales, de las ONG, del mundo académico, del mundo de la cultura, del mundo del emprendimiento, tomamos una decisión y fue participar en política. Nos tomó mucho tiempo hasta que entendimos que, gústenos o no, las decisiones más importantes en nuestra sociedad las toman los políticos. A nosotros no nos gustaba la política, no nos gustaban los políticos en el sentido tradicional, y en lugar de quedarnos quejándonos, tomamos una decisión y fue: vamos a participar en política. Hace 23 años, en diciembre de 1999, antes de que empezara el nuevo siglo, decidimos participar en política, atrevernos a construir un movimiento cívico, independiente, alternativo, en una ciudad especial, con una historia tremenda para esa ciudad en ese momento, y nos juntamos y construimos una expresión política, y el objetivo era: vamos a participar en elecciones, nos vamos a ganar esas elecciones, vamos a llegar al poder, vamos a transformar esa ciudad, y la transformamos. Por eso estoy yo acá, en nombre de muchas personas que han contribuido durante mucho tiempo a todo este proyecto, a este sueño que construimos. Aquí estaba en particular una persona que ha sido partícipe de muchos trabajos acá en Buenos Aires con ustedes, en Argentina, Jorge Melguizo, y eso es lo que yo les voy a contar. Pero se los voy a contar 23 años después, con todo lo aprendido, porque hemos recorrido muchos caminos. Yo particularmente he aprendido muchas cosas, en particular tengo la gratitud infinita de haber trabajado con personas extraordinarias en muchos lugares. Entonces, todo lo que yo diga, si en algún momento utilizo la palabra yo, es mucha gente. Eso es lo que quiero contarles a ustedes. No di las gracias a María, porque yo estoy aquí parado físicamente por lo que hicimos nosotros, pero por esta mujer, María, que fue quien me invitó y con quien he tenido la oportunidad de convertirme en amigo, de caminar con ella, y me da mucha alegría felicitarla, reconocerla y desearle muchos, pero muchos éxitos a ella, y por supuesto a ella, a su equipo de trabajo. Pero muchísimas gracias, María, por esta invitación. Voy a hablar rápido, tengo que hablar rápido, amárrense en los cinturones. Pero nosotros aprendimos a hacer política de una manera, aprendí yo particularmente a hacer política, y fue caminando. Nosotros entramos a la política, sabíamos cómo no queríamos la política, no queríamos la política de los partidos tradicionales, no queríamos la política del clientelismo, no queríamos la política de la corrupción, queríamos otra política, y la manera como resolvimos la política que queríamos hacer era caminando. Caminamos la ciudad de lado a lado. Una Medellín tiene 2,5 millones de habitantes, tiene una geografía hermosa, difícil, con montañas, con muchas circunstancias, pero aprendimos a caminar esquina por esquina.
Para mí ese es el aprendizaje más profundo, y a toda persona que yo conozco que quiere incursionar en la política, siempre le digo, aprenda a caminar el territorio. Nosotros venimos, yo soy matemático, vengo del mundo del rigor, del mundo de la ciencia. Valoramos, por supuesto, los estudios, valoramos la riqueza de las diferentes disciplinas, las necesitamos, pero hay un aspecto de la vida que solo se conoce en el territorio, interactuando, y lo hicimos nosotros, repito, caminando por todos los rincones de la ciudad de Medellín, para ponernos la ciudad en la piel, para aprender a olerla, para distinguir los sonidos, para ver los rostros de la ciudad en todos y cada una de las esquinas. De esa manera nosotros aprendimos, y ahí digo yo, especialmente yo, con muchas personas, a descubrir algo que se habla mucho, pero que muy poquitas personas entienden, que es el tejido social. ¿Qué es lo que pasa con esas personas? ¿Qué es lo que ocurre en las diferentes comunidades? Y ese proceso es lo más extraordinario y para mí lo más valioso dentro de esta construcción política que nosotros hicimos, porque juntamos territorios que estaban dispersos y les dimos una voz política, les dimos una voz pública, y esa voz fue la que se escuchó para que nosotros llegáramos al poder. Ese es mi mayor consejo y mejor consejo para cualquiera que quiera incursionar en la política y en lo público. Camine, escuche, atienda, ponga mucha atención, comprometa los sentidos, apoyados por supuesto por una convicción muy profunda de que nosotros podíamos cambiar el mundo y de habernos atrevido a pasar de la crítica, de la mirada indiferente o molesta, a convertirla en construcción y llegar pues al poder. Entonces, hoy muchas veces se utiliza la expresión hay que gobernar con la eficiencia, con el conocimiento técnico, hay que gobernar, y seguro que se necesita, ni más faltaba, ¿cierto? Pero gobernar con evidencia es la palabra más sofisticada, pero si evidencia no va con tejido social, no vale la pena la evidencia. Esa mezcla es la que más hace la mágica y la que marca la diferencia. Qué pena. Yo sé que viene a continuación, pero es esta imagen. Y quiero presentarles a ustedes la forma como empezamos a construir lo que hicimos. Y repito, estoy haciendo una reflexión 23 años después. No estoy diciendo lo que hicimos, sino cómo entenderlo, cómo mirar, cómo incorporar todos los aprendizajes. A mí me gusta mucho una frase que aprendí el año pasado, que es de Feynman, que fue premio Nobel en física, que decía: enséñele a sus hijos pronto lo que aprendió tarde en la vida. Ustedes no son mis hijos, ya es tarde en mi vida, pero les quiero enseñar, y eso hace parte de todo lo que estamos haciendo. Y esta es una forma de explicar de manera muy básica, como hacemos los matemáticos: entienda el problema, simplifique al máximo, hágase una imagen del problema que quiere resolver para poderlo explicar. Si usted lo entiende, lo puede explicar, y si lo puede explicar, lo puede resolver. Ese es el primer paso. Y estos eran los tres problemas que nos planteamos nosotros en Medellín en su momento, en esa circunstancia particular que estábamos viviendo: las desigualdades, la violencia y la corrupción. Lo represento con tres árboles, tres malezas. Siempre digo esto que voy a decir a continuación. Mi hija es una bióloga y me dice: pero papá, ¿por qué vas a poner unos árboles para expresar desigualdad, corrupción y violencia? Esas son malezas, hija, son malezas, las tenemos que erradicar. Y ahí acepto un poco, pero esta imagen nos sirve para explicar algo que es profundo, y es: tenemos esos tres árboles, son tres distintos. Si nosotros miramos debajo del suelo y vemos lo que pasa con las raíces van creciendo y van bajando por diferentes caminos, y eventualmente todas esas raíces se empiezan a enredar, y después de 30 años, más años de lo que hemos tenido, solamente hay una raíz. Pueden parecer distintos por fuera, habitualmente se habla de las desigualdades, de la corrupción o de la violencia, por fuera, pero por dentro son lo mismo para nuestra sociedad. Y entonces, si los queremos sacar, no los podemos sacar de a uno, los tenemos que sacar simultáneamente, y eso significa que tenemos que trabajar siempre y en todo momento en los tres problemas de manera simultánea. Esa es una observación que yo quiero hacer, pero esta imagen nos permite entender esa observación. Y quiero darle una mirada a lo que hay detrás de estos conceptos. Esto es muy importante para entender muchas cosas de lo que nosotros hicimos, de lo que hemos hecho y de lo que está pasando hoy. Y quiero empezar por las desigualdades. Las desigualdades implican frustración, impotencia, rabia y resentimiento.
Las desigualdades son la expresión máxima de la injusticia en nuestra sociedad. Y van asociadas con esto, digamos la palabra, emociones. Ahí están. Ya les voy a mostrar ahora una imagen que permite explicar un poquitico más esto. Y las desigualdades en nuestra sociedad van acompañadas del hambre y de la pobreza. No son lo mismo, pero están íntimamente ligadas. Y en nuestra sociedad, en nuestra América Latina, en Medellín, en Colombia, que es un país profundamente desigual, de los más desiguales del planeta, nosotros vemos estas condiciones. El tema de la violencia. Son muchas cosas que podemos compartir, y hoy conversando y caminando con María veía muchas de las cosas que pasan en el territorio acá. Nosotros tenemos una condición extraordinaria y es violencia, la violencia que vivió Medellín, que tiene Colombia, pero Medellín en particular, es extraordinaria. Aquí no la han tenido, por fortuna, que no la tengan en ningún lugar. La que nosotros tuvimos cuando en el año 1991 tuvimos 375 homicidios por cada 100.000 habitantes, éramos de lejos la ciudad más violenta de la tierra, la barbarie en nuestra ciudad, la muerte en todo el territorio. Eso hace la historia muy diferente a la de otros. Desafortunadamente para nosotros, ya hemos avanzado enormemente, pero para nosotros ese capítulo que se escribió de la historia en el mundo, a partir de Medellín, nuestra ciudad que queremos, orgullosos como somos los antioqueños de nuestra tierra, es una historia de la destrucción y la barbarie. No lo he visto en ninguna otra parte. Y esa violencia va directamente relacionada con el miedo. El poder de los violentos es el miedo, que nosotros tengamos miedo, y el miedo nos fragmenta, el miedo nos divide, el miedo nos encierra. Y cuando usted lo tiene de manera permanente sobre un territorio, nos va separando y se va cortando el tejido social precisamente, va cortando los hilos que nos comunican y en el fondo termina siendo sálvese quien pueda. Esa es la condición más grave de la violencia. Nos somete, nos arrodilla, nos limita la existencia, nos destruye y nos encierra, y eso es lo que quieren los violentos, así nos controlan. Hoy va eso todo asegurado de una expresión que va día a día creciendo, que es la inseguridad ciudadana, que es un tema que va creciendo por muchas partes, aquí en Argentina, en toda América Latina, la inseguridad ciudadana empieza a ser parte de nuestras vidas. Nosotros sabemos mucho de eso, dolorosamente somos expertos en muchas de estas cosas, porque conocemos de violencia y la inseguridad ciudadana empieza a ser una característica que nos permea por todos lados. Y la corrupción, que habitualmente no se habla y que para mí es un problema esencial de nuestras sociedades. Es el todo vale, con tal de lograr algo, haga lo que sea como sea, el fin justifica los medios. Esa corrupción tiene unos impactos gigantescos sobre las personas y las comunidades, son una expresión de la humillación, del sometimiento, de la frustración, de mucha rabia detrás de todo lo que significa la corrupción. Una expresión muy común, que yo creo que aquí también la conocen. Yo trabajo en México, soy profesor del TEC de Monterrey, un lugar que yo quiero, un país que me parece extraordinario, y allá se conoce mucho de corrupción. Para mí, dolorosamente para México y para nosotros, la corrupción está en unos niveles altísimos, pero hay una frase que es tremenda, y es que roben pero que hagan obras. Yo no sé si aquí la conocen, ¿sí? Pero esa frase es la descripción de lo peor que nos puede pasar a nosotros como sociedad. Nos humillan, nos someten, nos hacen resignar, eso tiene frustración y tiene rabia. Que roben pero que hagan algo, que se lleven pues lo que se tengan que llevar, pero déjennos algo. Nosotros no tenemos que aceptar eso. Y eso va muy rápido de la mano de una cultura de la ilegalidad, donde no hay normas, donde cualquier cosa vale de los comportamientos que nosotros tenemos. En ese panorama, y así era mucho Medellín cuando nosotros llegamos al poder, se construye la desconfianza, hay desconfianza total. Hoy lo vemos con creces en todas partes de América Latina, para empezar por nosotros, y una desesperanza muy grande. Esto no se puede, aquí no se puede hacer las cosas. Eso es tremenda esa situación. Entender estas circunstancias, entender esos sentimientos es fundamental para poder hacer política y para poder hacer una transformación. Nosotros lo entendimos y sobre eso trabajamos. Aquí voy a poner una frase que la escuché hace poco, la copié y no recuerdo quién la dijo, pues o de dónde la tomé, pero yo la copié y la pongo acá y se las traigo a ustedes para que la tengamos muy en mente, y es: lo más hiriente de la experiencia de la pobreza es la sensación de ser visto como inferior, como un fracasado en lo más bajo de la escala social. Esa frase me parece a mí contundente, explica de manera muy breve lo que pasa con la condición de pobreza en nuestras sociedades. Y tenemos que entender la dimensión
de lo que significa para las personas en nuestros territorios de lo que está ocurriendo. Eso es uno de los aprendizajes más importantes. Si nosotros no entendemos esto, que está asociado con el tejido social, que está asociado con las relaciones que se construyen en todos esos territorios, el problema es muy grande y nunca lo resolveremos así hagamos obras. Y esto lo tenemos que entender para transformar la condición de nuestras sociedades, para poder construir justicia, para poder nivelar el punto de partida. Si no entendemos esto, estamos en problemas. Y yo creo que esto es de lo más importante que les puedo decir a ustedes hoy acá. Esto es clave, donde estemos, como estemos. Y esta imagen me gusta, a mí me gusta hacer estas imágenes, me gusta usar colores. Yo aprendí a usar colores en México. México es un país de muchos colores. Yo le decía a María, póngale muchos colores a todas estas intervenciones. Me dicen que los están poniendo. Pero los colores nosotros en Colombia, que tiene tanto color, no usamos los colores en las construcciones. Pero a mí me encantan. Pero aquí lo estoy utilizando estos colores para mostrar algo de una manera muy elemental, algo que nos sirve para entender lo que tenemos que hacer. Repito, yo soy matemático, me gusta explicar esto. Y yo miro la desigualdad o las desigualdades como un muro, nuestras sociedades están llenas de muros. Y en este caso particular, como lo quiero explicar, es el siguiente: de este lado del muro están las oportunidades, allá están las oportunidades. De este lado están la mayoría de personas en Medellín, en Antioquia, en mi país Colombia, que adoro, en México, en Argentina, en nuestra desigualdad. Y es personas que saben qué hay detrás del muro, pero no tienen un camino para llegar a esas oportunidades. Por eso la rabia, el resentimiento, ese malestar está asociado por esto. Es que yo sé que hay allá y yo ¿por qué no? Y por qué hay unos poquitos, como somos muy poquitos los privilegiados de esta sociedad, ¿sí?, que lo tienen y yo ¿por qué no lo puedo tener? En ese contexto, además, en lo que nos pasó a nosotros y existe, es acá al lado hay una puerta, y es una puerta de la ilegalidad. Y esa puerta la teníamos en Medellín de este tamaño gigantesco. Cuando llega el narcotráfico y encuentra un mundo joven sin ningún tipo de oportunidad, le dicen, no se preocupe por saltar ese muro que usted no lo va a saltar, entre por acá, que por acá entra directo a las oportunidades. Esa puerta de la ilegalidad es gigantesca. Aquí hay puerta de la ilegalidad y es grande. Nosotros teníamos la más grande de todas, no para ser orgullosos, para estar orgullosos de esa ilegalidad. Entender esto nos sirve a nosotros cuando estamos reflexionando acerca de lo que queremos construir. Está asociado con esta imagen. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pongo aquí una foto. Este es un barrio, yo no me acuerdo cuál es, Jorge, en Medellín, que hicimos este juego para los niños. Pero yo cada que veo esto, y yo no sé cuántas veces lo he dicho y no sé cuántas veces he presentado esta imagen y vuelvo y siento lo mismo, un dolor, porque para la mayoría de esos niños esa es la vida, no van a pasar de ese muro. Ese muro es el de las desigualdades. Ese es un juego en un barrio popular de la ciudad y los niños lo hacen con alegría, pero esa es una imagen dolorosa porque significa de ahí no pasan. Y eso es la mayoría de las personas, las desigualdades es esto. Para la mayoría de las personas la vida queda ahí atrapada en ese muro. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tumbar el muro y cerrar la puerta de la ilegalidad, eso es lo que quisiéramos hacer. No somos capaces. Quisiéramos tumbarlo, pero sí podemos hacer muchas cosas. Empezar por estrechar la puerta de la ilegalidad, que sea intuitivamente, por supuesto, todo esto que estoy diciendo. Vamos cerrando esa puerta, que sea más difícil llegar al mundo de la ilegalidad, es el que nos están ofreciendo. Y empezar a romper el muro, abrirle puertas. Y abrimos puertas, y esas son las que llamamos las puertas de las oportunidades, porque nos van a permitir pasar de acá a llegar a las oportunidades. El muro sellado, donde antes era un muro y una puerta, aquí ahora empezamos a abrir puertas de las oportunidades y eso es lo que estamos haciendo en todas y cada una de las intervenciones. Aquí están haciendo esto. Eso que me ha descrito María es abrir puertas de las oportunidades, las tenemos que abrir. Repito, quisiéramos que no hubiera muros y lo tumbáramos, no somos capaces, pero lo vamos a ir tumbando, abriendo puertas. Y ese es el reto que nosotros tenemos. Tumbe, abra puertas, cierre la puerta de la ilegalidad, hágala más estrecha y camine para las oportunidades. Ahí hay una gran cantidad de retos. Punto fundamental dentro de toda esta transformación, y pongo esta imagen simple aquí, que me sirve para hablar un poquitico acerca de corrupción. La corrupción tiende a ignorarse. Una de las justificaciones es así es, y así es en todas partes. Porque muchas veces nosotros los latinoamericanos nos justificamos diciendo, no es en todo el mundo. Y dije, ¿entonces qué?
Porque es en todo el mundo, entonces nosotros tenemos que ser parte de eso. No, la corrupción es un cáncer y son los más hábiles, son inteligentísimos, son avispados, como decimos nosotros en Colombia, vivos, ¿sí? Hacen de todo, se camuflan de todas las maneras y tenemos que enfrentar la corrupción porque tiene unas consecuencias gigantescas. Y la primera forma para enfrentar la corrupción es la transparencia. La transparencia es una decisión política, que todo lo que nosotros estamos haciendo se vea. Eso no depende de ninguna ley en ninguna parte, es nuestra decisión política de hacer visible todo lo que nosotros hacemos. Y eso es clave para luchar contra la corrupción. La lucha contra la corrupción tiene que convertirse en una cuestión de ética y de actitudes y no solo de reglas. Si fuera por leyes, mi país, Colombia, pero pues Dinamarca nos llegaba a los tobillos, Nicaragua, oh, qué horror, pero Dinamarca nos llegaría a los tobillos por leyes, lo que pasa es que no se cumplen. Y necesitamos una cuestión, y no nos tiene que dar pena, y a mí no me da pena decir la ética como parte de nuestra transformación de la sociedad. Aquí hay muchas personas jóvenes, no le hagan concesiones a la corrupción, que dice, bueno, tenemos que ganar. Le dije, ¿por qué? ¿Y por qué tenemos que aceptar una cantidad de comportamientos que destruyen la sociedad en aras de ganar porque nosotros somos mejores que los otros? Este es un reto para mí político fundamental y para mí es un gran aprendizaje. Yo estoy aquí por la educación, yo aquí sí hablo en primera persona singular, ese es mi proyecto de vida, soy profesor. Uno de mis orgullos, no lo he mencionado, pero este es un buen momento para mencionarlo, a mí la Universidad de Córdoba, acá en Argentina, me dio un doctorado honoris causa. Yo estoy profundamente orgulloso de ese doctorado honoris causa que me dio la Universidad de Córdoba en Argentina, por lo que significa. No he vuelto a Córdoba y no importa, pero yo lo llevo en mi corazón todos los días de la vida, ¿sí? Y hago fuerza por Talleres de Córdoba cuando juega, porque allá me dieron un doctorado honoris causa, así como me hago fuerza por el River, por Racing, a veces cuando hay muchos colombianos en Boca también ayudo un poquito, pero vuelvo y retomo. Yo estoy aquí por la educación, yo soy un profesor, yo soy un científico que entró a este mundo de la política y hoy me ha costado trabajo aceptar la palabra que soy un político, todavía me siento un pequeño fastidio, pero soy un político y creo que la política se puede hacer. Y nosotros utilizamos la educación entendida en un sentido muy amplio, educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura como motores de la transformación. Ya van a ver por qué. Y desde esa perspectiva empezamos a organizarnos, a construir la convivencia ciudadana, la cultura de la legalidad, el desarrollo económico productivo, la creatividad, la innovación, la igualdad, la equidad, todos esos elementos lo podíamos ver desde este lente. Y eso nos permitía construir un relato que es extraordinario. Y quiero poner este pedacito acá, y lo estoy trayendo 2, 3 pedazos para compartir con ustedes. Repito, es la experiencia después de tantos años. Yo fui alcalde, como les dije, gobernador, nos destacamos, he sido candidato a la presidencia 2 veces y nada que le damos, pero hemos aprendido mucho y he recorrido muchos lugares y he aprendido de mucha gente. Eso lo digo con todo el orgullo y con toda la tranquilidad. Pero este es un tema fundamental. Y creo que es importante para acá, María, esto de cómo prevenimos la violencia. Esto es muy importante, porque yo les mostré la puerta de entrada a la ilegalidad. En muchas sociedades esa puerta no existe o es pequeña. En todas partes existe, pero es pequeña. Pero es clave en todas esas intervenciones sociales. Yo creo que este es un factor que podemos incorporar. Esta es una imagen que dice, esta es la puerta de entrada, este es el mundo de la ilegalidad, esa puerta que les mostré, detrás del muro estaban las oportunidades y por este camino está este mundo. Y hay una salida, una vez que entran aquí, por lo general salen muertos. Aquí este no es un camino distinto al camino de la muerte, con muy pocas excepciones. Puede haber una negociación que a veces ayuda para sacar a unas personas y eventualmente muy pocos salen por una pena cumplida. Ese camino empieza acá, esta es la puerta que les mostré al lado del muro, aquí está esa puerta. Y es un recorrido desde el barrio, desde la esquina del barrio, cómo se van organizando los grupos, cómo van pasando a otro orden. Aquí existe y en todas partes está. Colombia y México, que son los 2 países donde yo me muevo fundamentalmente, lo que hay es la extorsión, una cantidad de poderes que se están apoderando de las comunidades más pobres, que además son las primeras que van siendo cooptadas. Las personas privilegiadas, las personas ricas resuelven el problema, pero lo resuelven en forma privada, pero a nosotros nos toca lo público y eso va pasando y va evolucionando hasta los carteles, hasta que pasa eso. Esa imagen
Estas son dos imágenes, algunos de ustedes han estado en Medellín, en la Comuna 13, a mí siempre me impresionó esta foto, son un par de niños que murieron en esa guerra, que entraron por esa puerta de la ilegalidad. Hay una frase mexicana que dice lo siguiente: muchos jóvenes que entran a ese mundo, la frase que utilizan, o que me decía una persona que utilizaban, era la siguiente, está en mexicano: prefiero vivir 5 días como rey que toda la vida como güey. Eso significa, ¿a mí qué? Yo no tengo nada que perder, yo no tengo proyecto de vida, yo voy por acá, lo que ha de ser que sea, pero prefiero vivir 5 días como rey que toda la vida como güey, atrapado. Estos son rostros de ese dolor de Medellín. Ahí están las imágenes de sus familias que consiguieron a alguien que les pintara los rostros de sus hijos, y ahí está la experiencia. Y lo que quiero señalar, que tiene mucho que ver con todo lo que estamos viendo aquí, es lo siguiente. Acá está la puerta, acá está el mundo criminal que ya les mencioné. Nosotros vamos a concentrarnos, o una parte de nuestro trabajo para prevenir la violencia está aquí. Hay unos que ya están empezando a entrar, que ya empezaron a dar los primeros pasos. No los empuje para que sigan, antes de que sigan, sáquelos. Desde acá ya empiece. Ya entró un poquito, pero repito, no los haga seguir hacia allá, sino vamos a tratar de sacarlos de acá. Y eso tiene 3 dimensiones. Las 3 dimensiones son hablar con las personas. Esto además, valga la pena notar, esto es un mundo de hombres, de jóvenes, hombres que entran al mundo de la violencia. Aquí las mujeres son un residuo, no tienen nada que ver con una cultura, que es una cultura machista, que es la cultura de la violencia que nosotros tenemos, y tenemos que trabajar acá, con un programa que se llama Prevenir es Mejor. Todo esto es a jóvenes vulnerables, cómo arreglar y trabajar sobre esas vulnerabilidades. Eso tiene que ser un proyecto, eso requiere múltiples disciplinas, personas de la psicología, de la antropología, de la sociología, todo tiene que articularse ahí. Construir entornos protectores, por supuesto siempre la educación, y trabajar con esos jóvenes. Pero no es suficiente trabajar con los muchachos que están a punto de entrar a la violencia. Tenemos que trabajar con la comunidad donde viven. No es solo, repito, el problema de este muchacho que está acá y que va por este camino, sino tiene que trabajar con él, con su familia y con la comunidad. Ahí en la comunidad interviene el urbanismo social, los proyectos urbanos integrales, el empoderamiento de todas esas comunidades. Es fundamental para mirar el tema de la violencia. Y no solo es eso, es toda la sociedad. Toda la sociedad en que nosotros vivimos tiene que ser partícipe del proyecto. No es alcalde, trabaje con esos jóvenes violentos que están en ese territorio, sino toda la sociedad tiene que ser consciente de que estamos trabajando. Eso no es que hay unas villas por allá separadas y vea a ver qué va a hacer con ellos porque ese no es el problema de nosotros, no. Hoy vimos un ejemplo muy bonito en el playón de Chacarita, donde había una comunidad y María me explicaba con su equipo la confrontación que había y lo que significó empezar a construir esa intervención. Y eso le decía yo a ella, creo que es un ejemplo muy bonito donde diferentes contextos sociales se pueden encontrar. Y ahí está la magia de esas intervenciones, pero toda la sociedad tiene que participar en esto. ¿Y cómo participa? Con la legalidad, con la transparencia y la cultura ciudadana de la convivencia. Jorge Melguizo seguro que les ha explicado muchísimo acerca de eso acá en la Argentina. 3 dimensiones, repito, no es solo allá con los jóvenes que están en punto de entrar, sino que tiene que trabajar todas estas dimensiones en forma simultánea. Eso funciona, es complejo y requiere un esfuerzo permanente. Paso rápido por esta imagen, parte de los programas que nosotros hacemos antes de que entren a ese mundo. Y quiero añadir algo en adición a las desigualdades, a la violencia y a la corrupción. Este mundo cambió, estoy seguro que todos ustedes aquí lo saben, pero no sobra escribirlo. No sobra escribirlo porque en adición a desigualdades, violencia y corrupción, aquí tenemos un tema que es fundamental. No podrá haber transformación si no trabajamos por la igualdad de las mujeres en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia y en todas las dimensiones. No puede haber un proyecto político que sea transformador, que resuelva lo que queremos resolver, si no trabaja con las mujeres. Por supuesto, el tema ambiental, el cambio climático, el mundo joven, no voy a entrar a mirarlo ahora, que tiene todas las dificultades asociadas con la educación, con la incertidumbre, con lo que está pasando, con lo que nos quedó después de esta pandemia. Si no miramos el racismo, entendemos las migraciones, el nuevo mundo del trabajo. Y por supuesto, están las redes sociales
Y una forma de la política, si tengo tiempo digo un par de palabras acerca de esto, populismo, polarización y fake news, que tenemos que entender muy bien. Y así como hay un tejido social, hay un tejido digital que tenemos que incorporar. O sea, la tarea es mucho más fregada. ¿Sí me entiende la expresión? ¿No es mala educación? Ok. Jodida. Bueno, pues no sé. Trato de... Entonces voy a hacer la síntesis de todo esto. 2000 a 2023, todos estos años, con todo lo aprendido, repito, ya lo dije, pero no me sobra repetirlo, y es aprendiendo de tantas personas, tantas, en tantas circunstancias. Nosotros aprendimos, y esto es lo que yo recomiendo en la vida. A veces me siento como un extraterrestre, pero no es problema. Y es, nosotros aprendimos a conectar personas, comunidades y a la sociedad en general. Conectar, tender lazos, encontrarnos. Es fundamental. Eso tiene que ver con lo que pasa con las violencias, que era el fragmentar. Nosotros sabíamos que en Medellín teníamos que conectar, pero eso valía no solamente para Medellín por su historia violenta, por las desigualdades que teníamos, sino en general para nosotros como sociedad. Conectar es una clave dentro de todo esto. Y para conectar necesitamos, para tender esos puentes necesitamos el material para hacerlo. Para mí, y esto para algunas personas no tiene ningún sentido, pero nosotros nos tenemos que respetar, nos tenemos que reconocer. La empatía significa la capacidad de ver el mundo visto desde la perspectiva de otro, por eso hay que entender todo lo que yo les decía, si no lo entendemos no lo cambiamos. Y la solidaridad, que se traduce en una palabra que es hermosa, que se llama dignidad. A eso le tenemos que apostar. Esto no está de moda hoy. Esto no está viral, esto no es viral hoy, pero va a ser, porque allá aquí vamos a volver, y para mí esta es la esencia de la transformación de nuestras sociedades, y está asociada con una frase que yo la repito con orgullo, y es, nosotros tenemos que aprender a sacar lo mejor de la gente. Hoy vivimos un mundo que usted lo que está sacando es lo peor, nosotros tenemos que sacar lo mejor. Pues yo soy un profesor, un buen profesor, una buena profesora tiene que sacar lo mejor de los estudiantes. La forma como las personas que lideramos tenemos responsabilidad pública y política está influenciada por lo que nosotros somos como personas. Somos caminos muy diferentes, ya verán cuáles les conviene, pero donde esté un profesor, un buen profesor, tiene que sacar lo mejor de la gente. Tiene que sacar lo mejor de la gente, de las personas y de la comunidad. Aquí hay una frase que conversábamos, ya no me acuerdo con quién aquí, para mí, y esto es fruto o es sujeto a polémica, son los medios los que justifican el fin. Ahí en política el fin justifica los medios, tenemos que ganar, haga lo que sea como sea para ganar, y está implícito mucha parte de la política que es tenemos que ganar, y cuando nosotros lleguemos a ganar vamos a gobernar diferente. Falso de toda falsedad. Yo quiero conocer, que me den un ejemplo donde se hace todas las trampas para llegar, pero una vez se llega al poder se gobierna de una manera diferente, transparente. Eso no ocurre. Los medios justifican el fin, el camino que nosotros seguimos para llegar al poder determina cómo vamos a efectuar ese poder, cómo vamos a ejercer ese poder. Eso es una contradicción y es una confrontación. Muchas veces a mí me dicen, no, usted es un moralista, superioridad moral, y yo creo en esto. No tengo por qué asociarme con alguien que sé que es un tramposo, que es un ladrón para ganar unas elecciones. Yo creo que el verdadero cambio empieza por un cambio en la forma de la política. Y si no la cambiamos estaremos en problemas. Y eso tiene que ver un proceso de construcción, ¿de qué? De la confianza, que después de todo es la mayor riqueza que nosotros podemos tener. Vamos a tener cambios, necesitamos confianza. Con confianza tenemos la materia prima para liderar las transformaciones. Y la confianza se construye. Con plata se compran líderes, se compran punteros, se compra un montón de gente. Se compra mucho, se compran votos, se compran muchas cosas, pero confianza no le venden a nadie, eso sí se construye. Y la confianza se construye, esta es una fórmula muy sencilla y es siendo coherentes. Coherencia significa cada paso que yo doy no me contradigo con los pasos anteriores. Esa es una de las cosas de la política que en Colombia se dice hay que tragar sapos, ¿sí? Hay que tragar sapos para hacer las cosas porque así es la política. Cuando quieren ponerle otro nombre, le dicen es que la política es dinámica. Cuando usted ve un político que ayer dijo una cosa, hoy dice otra cosa totalmente distinta, ¿sí? Y entonces se celebra. Mire qué viveza, y es que la política es dinámica. Eso se llama incoherencia, más cortico. Y consistencia significa
que en la medida que nosotros caminamos siempre respetamos los mismos principios, tenemos principios, los principios son la plataforma sobre la cual nos relacionamos con el mundo. Cuando usted es capaz de ser coherente y consistente, construye lo que se llama confianza, y si usted construye confianza, tiene la capacidad para liderar las transformaciones, y cuando uno puede liderar las transformaciones, construye la esperanza, que después de todo lo que nosotros tenemos que venir a hacer aquí, si nosotros no somos capaces de construir esperanza, estamos en la olla. Eso es, para mí, repito, la esencia. Después de 23 años de dar tantas vueltas, por ahí pasa por esto. Entonces, quiero decir un par de cosas. Aquí hay varias personas que están en la política, en lo público, van a entrar, muchos jóvenes, me alegra muchísimo que escuchen algo, ya verán que escogen en la vida, cada quien escoge, pero por lo menos yo siempre le digo a mis hijos, abra la mente, escuche muchas cosas, el que escucha abre puertas, y cuando uno abre puertas después puede escoger, ¿sí? Yo pienso lo siguiente, y esto lo explico a partir de una anécdota muy cortica. Cuando yo fui elegido gobernador de Antioquia, 125 municipios tiene el departamento de Antioquia, ya había sido alcalde, nosotros habíamos ganado el mejor alcalde de Colombia, digo él, pero es el equipo de nosotros, y llegamos a gobernar, y nos reunimos con los 125 alcaldes, de los cuales 120 estaban en contra mía en términos políticos, pero los barrimos, y entonces les digo yo, antes de empezar, piensen en esta pregunta, ¿por qué los van a recordar? Y hagámonos todos esa pregunta, ¿por qué nos van a recordar? Todos queremos, todos necesitamos reconocimiento, respeto, admiración, a nosotros nos gusta eso, esto es una vida, ser político es duro, es exigente, queremos destacarnos, ¿por qué nos van a recordar? Y la mayoría de las personas decían, me van a recordar porque hice muchas obras sociales, porque hice un montón de cosas, le dije, eso no lo van a recordar nunca. Porque todos tenemos que hacer eso, todo alcalde tiene que preocuparse porque las vías estén bien, que los hospitales funcionen, que haya educación, en fin, todo eso lo tenemos que hacer todos, en cualquier lugar del planeta, más o menos facultades o de acuerdo a las constituciones se hacen una cosa u otras, pero para acordarnos de nosotros tenemos que empezar con esta palabra, creo yo. ¿Cuál es la identidad que nosotros tenemos? Si nosotros, como gobernantes, como líderes, tenemos identidad, tenemos la capacidad de priorizar, de a partir de una mirada, de saber para dónde vamos, ser capaces de priorizar, que es una tarea muy difícil. Priorizar es muy difícil porque hay tantas cosas y hay tantos intereses, y ser capaz de identificar unos puntos sobre los cuales nos vamos a mover para liderar la transformación. Eso es clave, tener una identidad. Yo tengo una, la educación, la lucha contra la corrupción, eso soy, yo soy el profesor, y cada quien tendrá la suya, pero piensen en cada uno de ustedes. Yo decía, María, ¿cuál va a ser la tuya? Vamos a ver. Y es todos nosotros, piensen ustedes cuál es su identidad, cuál es su pasión, cuál es su convicción. Cuando ustedes se paren lo tienen que sentir. Y al lado, cuando esté al lado, yo siento esto. Esa es la clave para poder hacer una verdadera transformación y formar algo que ya hemos hablado acá, los equipos. La clave en la formación de los equipos. Una función primordial de quienes lideramos es con quiénes estamos, con quiénes nos rodeamos. Es un acto sublime del poder escoger los equipos. Y eso es muchas veces un factor que no alcanzamos a dimensionar, pero que tiene que ver con la capacidad de transformar que nosotros tengamos. Todo eso se tiene que convertir en un plan de desarrollo, tener un buen plan. El buen plan es necesario, y tener proyectos estratégicos que van de mano de la priorización. Son consejos elementales que estoy diciendo, pero que yo veo todos los días en la práctica que muy pocos lo hacen. Muy pocos, porque la política tiende a hacer una cantidad de cosas en forma simultánea y gobernar es muy difícil, y estos son elementos que tienen que ver. ¿Cuáles son las claves de la gestión pública? Estoy hablando de la experiencia después de todos estos años. Una palabra, ya lo comenzábamos ayer, integral. En los textos, en la formación de las políticas públicas, hay personas que estudian políticas públicas, ¿sí?, que dicen, la frase más común es, vamos a hacer una intervención integral. Es lo más difícil que hay en lo público, hacer intervenciones integrales, porque significa tener un equipo que conecta una cantidad de piezas que están alrededor de un problema que las tenemos que pegar. Nada más difícil que hacer una intervención integral. Requiere una visión, requiere la capacidad de priorizar, requiere tener un buen equipo, requiere un líder que tiene la capacidad de convocar a su gente, porque por lo general, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, está el líder y entonces
La Secretaría de Salud le pertenece a un grupo o a una persona, la Secretaría de Educación a otro, y así cada uno tiene su proyecto. Y juntarse para resolver la mayoría de los problemas tenemos que trabajar y pegar todo esto. Pero cuando cada quien está pensando en su proyecto y no en el proyecto colectivo, es lo más difícil o prácticamente imposible hacer intervenciones integrales. Clave, cooperar. Cuando uno llega al poder, sin tener que llegar a pagar y a dividir puestos, contratos, puede convocar. Y entonces puede convocar a las universidades públicas y privadas, diferentes organizaciones alrededor de los temas. Conducimos nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad pública, pero podemos convocar a quienes puedan aportar y eso nos permite ir a una velocidad extraordinaria. Eso es mágico, pero ese es un poder extraordinario que necesitamos nosotros, de poder convocar. Por supuesto, lo decía María ahora en uno de sus puntos, nosotros tenemos que empoderar, esa es clave para todo esto. Todos somos protagonistas, ese es uno de los puntos también claves en cualquier transformación. Si la comunidad, si quienes están involucrados no son protagonistas de la transformación, eso no dura o no termina bien por lo general. Empoderar es un arte y es una disposición y por eso necesitamos personas que tengan esa sensibilidad, que conozcan el tejido social, que conozcan los territorios, que sepan qué es lo que pasa en cada una de esas comunidades, esas personas que están allá. Si no lo saben, no los va a empoderar. Entonces, la gente habla mucho de hacer intervenciones integrales, de empoderar y eso muy pocas veces se ve. Y algo muy elemental también es el seguimiento. Esto hay que ponerle seguimiento, seguir, estar encima, ir verificando qué pasa paso por paso. Ya tengo que terminar. Bueno, ¿cuánto me queda? ¿Puedo terminar ahí si quieren o hago este pedacito? Vine desde muy lejos también. Bueno, voy a dar un ejemplo de todas estas cosas que estoy diciendo y es el urbanismo social, que nació en Medellín y que nosotros lo fuimos construyendo, lo aprendimos y lo entendimos, repito, con una gente muy valiosa. Y significa, en términos muy elementales, todas las herramientas del desarrollo simultáneamente en un territorio. Lo más difícil de lo difícil, porque es integral, porque tiene que tener los equipos, porque tiene que tener la capacidad para hacer las cosas, tiene que tener la voluntad política y tiene que hacerlo ahí. Ese es el reto. Esta es una imagen de Medellín, solo para poner un pedacito de Medellín. Esa es la imagen, el color verde indica el índice de desarrollo humano en cada una de las comunas, esas son las comunas. Cuando está muy oscuro, casi negro, es donde están las mejores condiciones de vida y en la medida que el color verde va perdiendo su color, su intensidad, llegamos a la comuna 1 y 2, Popular y con Santa Cruz, donde están las condiciones más precarias de toda la ciudad. Nosotros sabíamos a dónde teníamos que ir, habíamos caminado la ciudad. Nosotros llegamos al poder, pero ya traíamos la ciudad adentro. Entonces teníamos el tejido social, conocíamos todos los espacios y sabíamos para dónde íbamos. Simplifico enormemente. ¿Cuál es la clave? ¿Dónde nos vamos a encontrar? Y la clave para mí está en esta imagen que estoy poniendo yo acá. Habitualmente se habla mucho del desarrollo de abajo hacia arriba. Las comunidades participan, cierto, pero esto no es suficiente. Otro es de arriba hacia abajo, la magia de la transformación. Para mí, lo que nosotros vimos por nuestra experiencia es cuando nos encontramos de arriba abajo y de abajo arriba y nos encontramos aquí en la mitad. En este punto es donde se da la transformación. Esta es la clave, se los digo a ustedes, les estoy dando este secreto. No vale nada lo que les estoy diciendo en términos económicos, pero les estoy diciendo un secreto extraordinario. Es aquí, arriba abajo y abajo arriba, encontrarse. En los sitios, por ejemplo, de la periferia, donde está la violencia, la pobreza y la informalidad, y ahí construimos una intervención legítima, construimos confianza y construimos el empoderamiento. Es aquí donde está, en este espacio, en la magia de la transformación. Entonces los proyectos urbanos integrales que nosotros construimos, todos tenían en ese contexto una intervención física, una intervención social, una intervención productiva y una intervención de la educación. Eso era lo del desarrollo simultáneo. La expresión física, lo más bello para los más humildes. Sabíamos que nos teníamos que volver a encontrar. La violencia nos había separado, teníamos miedo. Y juntarnos, encontrarnos en los espacios. Pero lo estábamos haciendo cambiando la piel de la ciudad. Y estábamos construyendo los nuevos espacios, los que nos permitían recuperar la dignidad. Los más bellos para los más humildes. ¿Y cuáles eran los espacios? Escuelas, el programa de Buen Comienzo, centros culturales, de todo lo que hicimos, eran espacios donde estaba la inteligencia y la capacidad de la gente. Vamos a sacar lo mejor de la gente, lo vamos a hacer en todas y cada una de las instancias.
En el tema social, el presupuesto participativo, esto viene del Brasil, de Porto Alegre, es una experiencia que bien hecha, es extraordinaria. La construcción de imaginarios, las veedurías, los entornos protectores, todos los programas de vivienda. La parte productiva, que aquí vimos algunos, donde estaba señalando tú el ejemplo hoy en el barrio Mujica. Los CEDESOS son los espacios, centros de emprendimiento social. En ese territorio de la informalidad llegamos con estas herramientas. El emprendimiento social, el capital semilla, la red del microcrédito, la formalización, la movilidad. Y en esos mismos espacios construíamos la educación, prevenir es mejor, jóvenes con futuro, emprendimiento, becas, todo simultáneamente. Por esto estoy yo aquí. Si no hubiéramos hecho esto, yo no estaba aquí para hoy hablándoles a ustedes, no me hubieran invitado jamás. ¿Sí? Y eso es. Y todo esto lo tenemos que contar. Y para contar, la primera condición es la transparencia. Sean transparentes. Le está diciendo un hombre viejo, después de tanto recorrer y tanto caminar, la transparencia. Eso es una decisión política. No es que haya una ley que me obliga, es una decisión que yo quiero para construir la confianza. Con pedagogía permanentemente, siempre nosotros le explicamos a las comunidades entienden y esa es la mejor forma para ser partícipe de una transformación. Construimos la confianza y así se construye la esperanza. Muchas gracias.